Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Tras los biombos de seda y las puertas de papel de arroz del trono del crisantemo, existió un mundo de poder silencioso, un universo habitado por mujeres cuyo destino era servir al imperio. Eran las concubinas imperiales, esposas secundarias, madres de herederos y piezas clave en un juego dinástico cruel. Sus vidas de lujo aparente ocultaban una jaula dorada de deber, rivalidad y sacrificio personal. Hoy, descorreremos el velo para descubrir las historias de estas mujeres necesarias, pero deliberadamente olvidadas por la historia oficial. Viajemos al corazón del Japón imperial. En los albores de la historia japonesa, antes de que el título de emperador se consolidara y las crónicas oficiales se escribieran, el poder residía en manos de figuras envueltas en misterio y autoridad espiritual. En este Japón antiguo, la línea entre lo político y lo divino era difusa, y eran las mujeres quienes a menudo servían como puente. La crónica china del siglo XIII, los registros de los tres reinos, nos habla de una tierra llamada Yamatai, gobernada por una reina chamana llamada Himiko. Soltera y solitaria, se comunicaba con los dioses y gobernaba a su pueblo a través de su hermano menor. Himiko no era una consorte ni una concubina. Era la fuente misma del poder, una matriarca cuya legitimidad emanaba de su conexión con el mundo espiritual. Su existencia demuestra que en el Japón primitivo, el liderazgo femenino no solo era aceptado, sino que era fundamental para la cohesión social y política. Esta tradición de mujeres como líderes espirituales sentó un precedente crucial. A medida que los clanes se unificaron bajo el linaje Yamato, que daría origen a la familia imperial, el rol sagrado de la mujer se mantuvo. Las primeras emperatrices y las sacerdotisas de alto rango, como la Sayo de Ise, eran vistas como protectoras del reino y guardianas de la pureza ritual. Aunque el sistema de concubinato aún no estaba formalizado, la importancia de las mujeres en la corte era innegable. Eran madres de futuros soberanos, y más importante aún, portadoras de una herencia espiritual que validaba el derecho a gobernar del trono del crisantemo. Este fue el punto de partida. Un mundo donde las mujeres no eran meros apéndices del poder masculino, sino sus catalizadoras y, en ocasiones, su encarnación directa. Con la llegada del período Asuka en el siglo VI, el poder en Japón comenzó a consolidarse alrededor de la corte de Yamato. Pero esta consolidación no fue pacífica ni directa. Fue una era de intensas luchas de poder entre clanes, y ninguno fue más astuto ni más influyente que el clan Soga. Comprendieron antes que nadie que el control del trono del crisantemo no se ganaba únicamente en el campo de batalla, sino en los aposentos imperiales. Los Soga perfeccionaron el arte del matrimonio político, convirtiendo a sus hijas en el arma más eficaz de su arsenal. Su estrategia era simple pero brillante: casar sistemáticamente a las mujeres Soga con los príncipes y emperadores de la línea Yamato. De esta manera, se aseguraban de que la siguiente generación de emperadores tuviera sangre Soga en sus venas. Las mujeres Soga no eran simples concubinas, eran agentes de la influencia de su clan. Como consortes, madres y a veces regentes, ejercían un poder inmenso desde dentro del palacio. La emperatriz Suiko, que ascendió al trono en 592, es un ejemplo paradigmático. Hija de una mujer Soga, su reinado de más de 3 décadas fue guiado en gran medida por su sobrino, el príncipe Shotoku, y su tío, el líder del clan Soga no Umako. El clan
se convirtió en el poder detrás del trono, nombrando y deponiendo emperadores a su antojo. Sin embargo, esta estrategia tenía un alto costo personal para las mujeres involucradas. Atrapadas entre la lealtad a su familia de sangre y su deber para con su esposo imperial, sus vidas estaban dictadas por la ambición de sus padres y hermanos. Eran peones en un juego dinástico, y su felicidad personal era un sacrificio necesario en el altar del poder político de su clan. Hacia finales del siglo VII, Japón experimentaba una transformación radical. Influenciada por la sofisticada estructura burocrática de la dinastía Tang de China, la corte imperial buscó centralizar el poder y establecer un gobierno basado en leyes claras y jerarquías definidas. Este esfuerzo culminó en el año 701 con la promulgación del Código Taijō, un monumental conjunto de leyes que reformaría cada aspecto de la administración japonesa, incluyendo la propia casa imperial. Fue este código el que transformó el sistema informal de consortes y esposas en una institución rígidamente estructurada, dando nacimiento oficial al harén imperial japonés, conocido como el Kokyu. El Código Taijō estableció una jerarquía precisa y detallada para las mujeres del emperador. En la cúspide se encontraba la emperatriz consorte, la Kogo, generalmente elegida de una familia de alto rango. Debajo de ella existían rangos específicos de concubinas. Estaban las Hai, 2 posiciones reservadas para princesas imperiales. Luego venían las Fujin, 3 consortes de alta cuna, seguidas por las Jin, 4 damas de menor nobleza. Cada rango venía con sus propios estipendios, residencias y personal. El propósito principal de esta estructura era claro: garantizar la producción de un heredero varón sano y legítimo, minimizando las disputas de sucesión que habían plagado a la corte en el pasado. Al diversificar las madres de los príncipes potenciales, se esperaba asegurar la continuidad de la línea imperial. Sin embargo, esta institucionalización también creó un ambiente de intensa competencia y rivalidad. La vida de estas mujeres se convirtió en una constante lucha por el favor del emperador, no por amor, sino por la supervivencia y el ascenso de su propia familia. El Kokyu se convirtió en un mundo cerrado, un microcosmos de la política de la corte, donde el nacimiento de un hijo podía significar el poder supremo y el fracaso, el olvido absoluto. En una era en la que el Código Taijō buscaba regular y controlar el poder femenino dentro del palacio, surgió una figura que desafiaría todas las convenciones: la emperatriz Koken. Hija del emperador Shomu y la emperatriz Komyo, ascendió al trono en 749, convirtiéndose en la 6ª mujer en reinar como soberana en la historia de Japón. Su primer reinado fue notable por su devoción al budismo y la construcción de grandes templos, continuando el legado de sus padres. Sin embargo, su historia se tornó tumultuosa y sin precedentes. Tras abdicar en 758 en favor de un primo, su vida dio un giro inesperado. Durante su retiro, enfermó gravemente y fue sanada por un carismático monje budista llamado Dokyo. Koken desarrolló una profunda confianza y afecto por él, y cuando retomó el poder en 764 bajo el nuevo nombre de emperatriz Shotoku, la influencia de Dokyo se disparó. Lo colmó de títulos y poder, nombrándolo Gran Ministro y finalmente Rey del Dharma. Esta relación íntima y el ascenso meteórico de un plebeyo a las más altas esferas del poder provocaron un escándalo masivo en la corte aristocrática. Los clanes nobles, en particular los Fujiwara, veían a Dokyo como una amenaza existencial a su poder y al orden establecido. La crisis llegó a su punto álgido cuando un oráculo supuestamente declaró que Dokyo debía ser el próximo emperador. La corte se rebeló,
y solo la muerte de la emperatriz en 770 evitó una guerra civil. El escándalo fue tan profundo que la élite política tomó una decisión drástica. Nunca más una mujer ocuparía el trono del crisantemo como emperatriz reinante. El legado de Koken Shotoku fue, irónicamente, el fin de una era de poder femenino soberano en Japón. Un testimonio de cómo su inmenso poder personal condujo al cierre de esa misma puerta para las generaciones futuras. Al adentrarnos en el periodo Heian, que abarca desde el 794 hasta el 1185, la corte imperial de Kioto se convierte en el epicentro de un refinamiento cultural sin precedentes. Sin embargo, tras la fachada de poesía y arte, se tejía una red de poder controlada férreamente por un clan, los Fujiwara. Su estrategia no se basaba en la espada, sino en el vientre de sus hijas. Durante siglos, los Fujiwara perfeccionaron el matrimonio político hasta convertirlo en un arte. Su método era sistemático: casar a sus hijas más bellas e inteligentes con los emperadores y príncipes herederos. Estas mujeres, convertidas en consortes y concubinas imperiales, tenían una misión suprema y única: dar a luz a un heredero varón. Una vez que un niño nacía de una madre Fujiwara, el clan se aseguraba el control. El abuelo materno Fujiwara era nombrado regente, ya sea como Seisho para un emperador niño o como Kanpaku para un emperador adulto, gobernando de manera efectiva en nombre del soberano. El emperador se convertía en una figura ceremonial, mientras que el poder real residía en su suegro y su abuelo. Las mujeres eran las piezas clave de este engranaje. Su valor no residía en su persona, sino en su capacidad reproductiva y su lealtad al clan. Vivían bajo una presión inmensa, compitiendo con otras consortes por el favor imperial, sabiendo que el futuro de su familia dependía de que dieran a luz al niño correcto. Esta era una jaula dorada, donde el lujo y el prestigio ocultaban una realidad de deber implacable y sacrificio personal, transformando el palacio interior en el verdadero campo de batalla por el control de Japón. La vida de una dama de la corte Heian era una paradoja de exquisita belleza y estricto confinamiento. Su mundo estaba delimitado por biombos de papel de arroz pintados, cortinas de seda y persianas de bambú. Rara vez veían la luz del sol directamente o interactuaban cara a cara con hombres que no fueran parientes cercanos o el propio emperador. Su existencia transcurría en los aposentos interiores del palacio, un laberinto de pasillos de madera y jardines privados. La comunicación con el exterior se filtraba a través de intermediarios y de la poesía. Un verso ingenioso escrito en un papel perfumado y atado a una rama florecida podía ser más elocuente y poderoso que una conversación directa. Dentro de esta reclusión forzada, floreció una cultura femenina de una sofisticación extraordinaria. Estas mujeres se convirtieron en maestras de la caligrafía, la música, la composición de poesía waka y el arte de mezclar incienso. Vestían el Yunihitoe, un complejo atuendo de hasta 12 o más capas de seda, cada una con un color y una tonalidad cuidadosamente elegidos para reflejar la estación del año y el estado de ánimo. Este atuendo, aunque increíblemente hermoso, era pesado y restrictivo, simbolizando su propia condición. El aislamiento físico agudizaba sus sentidos y su mundo interior. Las intrigas, los celos, las amistades y los romances se desarrollaban en un lenguaje de alusiones, poemas intercambiados y miradas furtivas a través de los barrotes de un biombo. La competencia por la atención del emperador era feroz, y el arma principal en esta contienda era el intelecto y la sensibilidad artística. Ser culta y refinada no era solo un pasatiempo,
era una herramienta esencial para la supervivencia y el ascenso social en este mundo cerrado y altamente competitivo. En medio de este universo de seda y sombras, surge una figura que, aunque no era emperatriz ni concubina principal, legaría al mundo el testimonio más íntimo y profundo de la vida en la corte Heian. Hablamos de Murasaki Shikibu. Como dama de compañía de la emperatriz Shoshi, una de las consortes del emperador Ichijo, Murasaki poseía una posición privilegiada. Era una observadora aguda, parte del sistema pero con la distancia suficiente para analizarlo. Su inteligencia y su talento literario, inusuales para una mujer de su época, le permitieron no solo sobrevivir, sino también crear. Su obra magna, la novela de Genji, es a menudo considerada la primera novela del mundo. Pero es mucho más que eso. Es una crónica detallada y psicológicamente compleja de las costumbres, las intrigas políticas, las pasiones y las penas de la aristocracia japonesa. A través de las aventuras de su protagonista, el príncipe brillante Genji, y las numerosas mujeres en su vida, Murasaki expone la fragilidad de la felicidad y la naturaleza efímera del poder. Ella revela las estrictas reglas que gobernaban las relaciones, la angustia de las mujeres esperando una visita que nunca llega, los celos entre coesposas y la profunda melancolía que impregnaba su existencia. Murasaki Shikibu dio voz a las mujeres silenciadas tras los biombos. Su escritura no solo entretenía a la corte, sino que también preservaba su mundo para la posteridad. A través de sus ojos, vemos que estas mujeres no eran meros peones pasivos. Eran seres complejos con ambiciones, miedos y una rica vida interior, atrapadas en un sistema que las necesitaba pero que rara vez las veía como individuos. Su legado es la prueba de que incluso en la más estricta de las jaulas, el espíritu humano puede encontrar una forma de expresarse y trascender. El delicado equilibrio de la corte Heian, mantenido durante siglos por el poder blando de los regentes Fujiwara, estaba destinado a romperse. El ascenso de las clases guerreras provinciales, los samuráis, trajo consigo una nueva era definida por el acero y la sangre. Las guerras Genpei, el conflicto cataclísmico entre los clanes Taira y Minamoto, arrastraron a la familia imperial al centro de la violencia, transformando a sus mujeres de peones políticos en premios de guerra y trágicas víctimas. La historia de la emperatriz viuda Kenreimon-in, nacida como Taira no Tokuko, encapsula esta brutal transición. Hija del poderoso líder del clan Taira, Kiyomori, fue casada con el emperador Takakura y dio a luz al emperador Antoku. Su vida representaba el pináculo del éxito de su clan. Sin embargo, cuando la guerra estalló, su estatus se convirtió en una carga mortal. Los Taira, en su huida de las fuerzas Minamoto, se llevaron consigo a la corte imperial, incluido el joven emperador Antoku y su madre. La guerra culminó en 1185 en la batalla naval de Dan no Ura. Al ver la derrota inminente, la abuela del emperador, Nii no Ama, tomó al niño de 8 años en sus brazos. Le dijo que su nuevo hogar estaría en un palacio bajo las olas y saltó al mar, llevándose al soberano y las insignias imperiales con ella. Kenreimon-in también se arrojó a las aguas, pero fue rescatada contra su voluntad por los guerreros Minamoto, obligada a presenciar la aniquilación de su familia y la pérdida de su hijo. Su supervivencia fue su castigo. Pasó el resto de sus días como una monja budista, rezando por las almas de los muertos. La era de la poesía había terminado. La era de los guerreros había comenzado y las mujeres de la corte pagaron un precio terrible
por el colapso de su mundo. El final del periodo Heian marcó un cataclismo en la estructura de poder de Japón. Con el ascenso de la clase guerrera, los samuráis y el establecimiento del shogunato Kamakura en 1192, el centro de la autoridad política y militar se trasladó drásticamente de Kioto a Kamakura. El emperador, el Hijo del Cielo, fue relegado a una figura puramente ceremonial y religiosa. Esta transformación tuvo consecuencias devastadoras para la corte imperial, y en particular para las mujeres que la habitaban. El opulento y políticamente cargado mundo del Kokyu, el palacio interior, se convirtió en una sombra de lo que fue. Las emperatrices y concubinas, cuyas familias habían luchado durante siglos por colocar a sus hijas cerca del trono para influir en la sucesión y la política, vieron cómo su principal herramienta de poder se desvanecía. La capacidad de dar a luz a un futuro emperador ya no garantizaba el control sobre el país. El shogun, el dictador militar, gobernaba con mano de hierro y sus decisiones no requerían la aprobación imperial. La vida en el palacio interior se volvió más aislada y melancólica. Aunque los rituales y las tradiciones se mantenían con escrupulosa precisión, carecían de la vitalidad de antaño. Eran representaciones de un poder que ya no existía. Las mujeres imperiales continuaron su vida de reclusión, dedicadas a las artes, la caligrafía y la poesía. Pero su audiencia era ahora un pequeño círculo de cortesanos impotentes. El flujo de riqueza hacia la corte disminuyó, y el esplendor se vio reemplazado por una austeridad forzada. Para las concubinas, esto significaba que su deber de asegurar la línea de sangre imperial se había convertido en una tarea simbólica, una forma de preservar una tradición sagrada, pero políticamente irrelevante. Eran guardianas de un legado, pero prisioneras en un palacio dorado que había perdido su brillo. Y, lo que es más importante, su poder. Mientras el poder de las mujeres de la corte imperial se desvanecía, un nuevo tipo de poder femenino emergía en el corazón del gobierno guerrero, el de las esposas y madres de los samuráis. Nadie encarnó mejor esta nueva era que Hojo Masako, esposa del primer shogun, Minamoto, no Yoritomo. Lejos de ser una figura pasiva, Masako fue una estratega política formidable, una mujer cuya ambición e inteligencia rivalizaban con las de cualquier hombre de su tiempo. Su matrimonio con Yoritomo fue tanto una alianza política como una unión personal, uniendo el poder del clan Hojo con el del clan Minamoto. Durante el gobierno de su esposo, actuó como una consejera clave, manejando intrigas y consolidando alianzas. Sin embargo, fue tras la muerte de Yoritomo en 1199, cuando el verdadero alcance de su poder se hizo evidente. Negándose a ceder el control, Masako maniobró para asegurar que su propia familia, los Hojo, mantuviera el poder real como regentes de sus hijos, los sucesivos shogunes. Cuando su hijo mayor, Yoriie, demostró ser un líder inepto, Masako no dudó en conspirar contra él, formando un consejo de regencia que lo despojó de su autoridad. Tras la muerte de Yoriie y su segundo hijo, Sanetomo, Masako se afeitó la cabeza y se convirtió en monja budista, un movimiento político que le otorgaba autoridad moral y la liberaba de las restricciones impuestas a las mujeres. Conocida como la ama shogun o monja shogun, gobernó de facto a través de regentes títeres, negociando con la corte imperial y aplastando rebeliones. Su vida demuestra un cambio fundamental. El poder ya no residía exclusivamente en el lecho imperial, sino en las salas de consejo del shogunato. Y mujeres como Masako demostraron que podían ejercerlo con una crueldad y una eficacia implacables. Con la llegada del período Edo
y la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa, se estableció una de las instituciones más fascinantes y herméticas de la historia japonesa, el Oku. Literalmente, el gran interior. El Oku era una vasta sección del castillo de Edo, la fortaleza del shogun, habitada exclusivamente por mujeres. Se estima que en su apogeo, entre 3.000 y 5.000 mujeres vivían y trabajaban dentro de sus muros, completamente aisladas del mundo exterior. El único hombre adulto al que se le permitía entrar era el propio shogun. El propósito principal del uku era doble. En primer lugar, y de manera más crucial, era garantizar la producción de un heredero varón para el shogun, asegurando la continuidad de la línea Tokugawa. Para ello, el shogun mantenía a una esposa oficial, la Midaidokoro, generalmente una princesa de la nobleza imperial o de una familia de alto rango, y a un harén de concubinas, conocidas como sokushitsu. En segundo lugar, el uku servía como un mecanismo de control político. Al mantener a las esposas e hijas de los señores feudales dentro de sus muros, el shogunato se aseguraba su lealtad. La estructura del uku era un microcosmos de la sociedad feudal, con una jerarquía increíblemente rígida. En la cima estaba la Midaidokoro, seguida por las concubinas de mayor rango, y luego una compleja pirámide de damas de honor, sirvientas, guardias y funcionarias, todas mujeres, que gestionaban cada aspecto de la vida diaria. Era un mundo de lujo y refinamiento, pero también una jaula dorada donde la libertad personal era inexistente. Las mujeres que entraban en el uku rara vez volvían a salir, dedicando sus vidas enteras al servicio del shogun y a la perpetuación de su linaje. La vida dentro del uku era una danza constante de poder, protocolo y peligro. La jerarquía era la columna vertebral de este mundo femenino, y cada mujer conocía su lugar con una precisión absoluta. En la cúspide se encontraba la Midaidokoro, la esposa oficial del shogun. Su posición era de inmenso prestigio, pero a menudo carecía de poder real, especialmente si no lograba dar a luz a un heredero. El verdadero poder a menudo residía en las manos de la madre del shogun reinante, o de la concubina favorita que había dado a luz al heredero designado. Debajo de ellas estaban las sokushitsu, las concubinas, cuya única misión era concebir un hijo del shogun. Su estatus y el de sus familias dependían enteramente de su éxito. Una concubina que daba a luz a un varón ascendía meteóricamente en la jerarquía, recibiendo lujosos aposentos, sirvientes y una inmensa influencia. Esta intensa presión creaba un ambiente de rivalidad feroz y a menudo mortal. Las alianzas se formaban y se rompían en un susurro. La competencia no se limitaba a ganar el favor del shogun. Era una guerra silenciosa, librada en los pasillos de madera de ciprés. Los celos profesionales y personales eran moneda corriente. Se rumoreaba constantemente sobre el uso de venenos de acción lenta, mezclados en la comida o el té, maldiciones lanzadas en secreto y sabotajes psicológicos diseñados para provocar abortos espontáneos o minar la salud de una rival. Las mujeres del uku debían ser maestras del disimulo, capaces de leer las intenciones ocultas detrás de una sonrisa cortés o un gesto amable. Cada palabra era calculada, cada acción tenía un propósito. Para muchas, fue una vida de tragedia silenciosa, atrapadas en una competencia despiadada, donde el premio era la supervivencia y la influencia, y el coste del fracaso era el olvido, o, en el peor de los casos, la muerte. Mientras el poder del emperador en Kioto se volvía cada vez más ceremonial, un nuevo epicentro de poder femenino surgía en Edo, la capital del shogunato Tokugawa. Aquí, dentro de los muros del castillo de Edo,
se encontraba el Oku, los aposentos de las mujeres, un mundo en sí mismo. Y durante el siglo XVII, este mundo fue gobernado no por una emperatriz o una consorte de alto rango, sino por una nodriza, Lady Kasuga. Su nombre de nacimiento era Fuku, y su historia es una de las más extraordinarias de la historia japonesa. Fue elegida como la nodriza del futuro shogun, Tokugawa Iemitsu. Esta posición, aparentemente humilde, le otorgó una influencia sin precedentes sobre el joven heredero, forjando un vínculo que la convertiría en la mujer más poderosa de facto en Japón. Cuando Iemitsu ascendió al shogunato, Lady Kasuga no se retiró. En su lugar, formalizó y expandió el uku, transformándolo en una institución rígidamente estructurada con un complejo sistema de rangos y protocolos. Gobernaba sobre miles de mujeres, desde las consortes oficiales del shogun hasta las sirvientas de más bajo rango. Su autoridad era absoluta. Ella decidía qué mujeres servirían al shogun, controlaba las finanzas del oku y actuaba como una asesora política clave para Iemitsu. Su poder era tal que en 1629 viajó a la corte imperial en Kioto y a través de una astuta maniobra política logró obtener un rango de corte oficial, algo inaudito para alguien de su origen. Lady Kasuga demostró que el poder en el Japón feudal no siempre emanaba del linaje de sangre, sino que podía ser forjado a través de la inteligencia, la lealtad y una ambición implacable, creando un matriarcado funcional dentro de la estructura patriarcal del shogunato. Detrás de las puertas de shoji y los biombos de seda pintados, la vida en el palacio imperial o en el oku no era solo un juego de poder, sino un escenario de profundas tragedias personales. Para cada concubina que lograba el favor del emperador o shogun, había cientos que vivían en el anonimato y la soledad. Su propósito principal, a menudo único, era producir un heredero. Esta presión definía su existencia. El deber imperial de continuar la línea de sangre pesaba más que cualquier afecto personal. Un emperador podía tener una consorte favorita, un amor genuino, pero si ella no concebía un hijo, su posición siempre sería precaria. Mientras tanto, una concubina de menor rango que daba a luz a un varón podía ascender meteóricamente, generando celos y peligrosas rivalidades. Estas tensiones a menudo se convertían en conspiraciones silenciosas, envenenamientos sutiles o campañas de desprestigio que podían destruir vidas. El dolor más agudo, sin embargo, era el de la maternidad fracturada. Una vez que una concubina daba a luz a un potencial heredero, el niño a menudo era apartado de ella para ser criado por nodrizas y tutores designados por el clan o la consorte principal. La madre biológica podía ver a su hijo solo en ocasiones formales, privada del vínculo natural y del derecho a criarlo. Para estas mujeres, el éxito en su deber imperial significaba el fracaso de su anhelo personal más básico. Eran recipientes para la sangre real, sus cuerpos un campo de batalla dinástico y sus corazones un archivo de afectos no correspondidos y pérdidas silenciosas, sacrificadas en el altar de la continuidad del trono. En 1868, Japón fue sacudido por un terremoto político y social, la restauración Meiji. El shogunato Tokugawa colapsó, y el poder fue restaurado en la figura del joven emperador Meiji. Con el lema «País rico, ejército fuerte», la nación se embarcó en una campaña de modernización a una velocidad vertiginosa, buscando igualar a las potencias occidentales. Este cambio drástico no se limitó a la industria, el ejército y el gobierno. También redefinió la propia institución imperial. El antiguo sistema de concubinato,
con sus complejas jerarquías y su enfoque en la producción de múltiples herederos, fue visto como un vestigio del feudalismo, una práctica arcaica que no encajaba con la imagen de una monarquía constitucional moderna que Japón deseaba proyectar al mundo. Las delegaciones enviadas a Europa observaron a las reinas y princesas consortes que actuaban como figuras públicas, símbolos de la nación y compañeras de sus maridos. Este modelo contrastaba fuertemente con las mujeres recluidas y en gran medida anónimas de la corte japonesa. La nueva era exigía un nuevo tipo de consorte imperial. El foco se desplazó de un harén de mujeres que garantizaban la sucesión a una única emperatriz, que se presentaría junto al emperador como la madre de la nación. Esta transformación monumental significó el fin del sistema oficial de concubinas imperiales que había durado más de 1000 años. El deber ya no era simplemente dar a luz en la sombra, sino representar a la nación bajo la brillante luz de la esfera pública. Un cambio fundamental que prepararía el escenario para la emperatriz del siglo XX. La encarnación de este nuevo ideal de consorte imperial fue la emperatriz Shoken, esposa del emperador Meiji. Nacida como Masako Ichijo, su vida marcó la transición definitiva del antiguo al nuevo mundo. Fue la primera consorte imperial en desempeñar un papel público significativo, convirtiéndose en el rostro femenino de la modernización de Japón. Rompiendo con siglos de tradición, la emperatriz Shoken comenzó a aparecer junto a su esposo en eventos oficiales, recibiendo a dignatarios extranjeros y visitando instituciones nacionales. Adoptó la vestimenta occidental para las apariciones públicas, un poderoso símbolo del compromiso de Japón con el cambio, aunque mantuvo la vestimenta tradicional en privado. Su mayor legado, sin embargo, reside en su labor social. Fue una ferviente defensora de la educación de las mujeres y jugó un papel crucial en la fundación de la Escuela de Pares para Mujeres y la Universidad de Mujeres de Japón. Su compasión fue legendaria. Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, fue fundamental en la creación de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, estableciendo un fondo para sus actividades humanitarias que continúa hasta hoy. Irónicamente, la emperatriz Shoken nunca pudo tener hijos, una condición que en épocas anteriores la habría relegado a un segundo plano. Aunque el emperador Meiji tuvo 15 hijos, con 5 damas de honor oficiales, un vestigio del sistema anterior. Shoken fue reconocida sin lugar a dudas como la única emperatriz. Ella adoptó formalmente al hijo mayor de su esposo, Yoshihito, el futuro emperador Taisho, consolidando su papel como la madre simbólica de la nación y de la nueva línea imperial. Su vida fue un puente entre dos eras, redefiniendo para siempre lo que significaba ser la mujer al lado del trono del crisantemo. La restauración Meiji no fue solo una transformación política y militar. Fue un terremoto cultural que sacudió los cimientos de la sociedad japonesa. En su afán por modernizarse y presentarse como una potencia igual a las de Occidente, Japón comenzó a examinar sus tradiciones más arraigadas bajo una nueva luz. Una de las instituciones que no sobrevivió a este escrutinio fue el sistema de concubinato imperial. Durante siglos, había sido una necesidad pragmática, una garantía para la supervivencia de la línea dinástica más antigua del mundo. Sin embargo, para los ojos de los diplomáticos y líderes occidentales del siglo XIX, era una reliquia de un pasado poligámico y bárbaro. La presión por adoptar un modelo de familia nuclear y monógama, similar al de las monarquías europeas, se volvió inmensa.
El punto de inflexión llegó con la promulgación de la Ley de la Casa Imperial de 1889. Este documento, parte fundamental de la nueva Constitución Meiji, redefinió por completo las reglas de sucesión y la estructura de la familia del emperador. Por primera vez, se estipulaba legalmente que la sucesión al trono del crisantemo recaería exclusivamente en los hijos varones nacidos de la emperatriz. El concubinato, aunque no se prohibió explícitamente de la noche a la mañana, fue efectivamente abolido como una institución oficial para la procreación de herederos. El propio emperador Meiji, un hombre a caballo entre dos mundos, fue el último en mantener concubinas oficialmente reconocidas, y su hijo, el futuro emperador Taisho, nació de una de ellas, Yanagiwara Naruko. Pero la ley aseguró que su nieto, Hirohito, y todas las generaciones futuras seguirían una línea de descendencia directa y singular. Se cerraba así un capítulo de 1000 años, sacrificando una antigua estrategia de supervivencia en el altar de la modernidad y la diplomacia internacional. La emperatriz Teimei, nacida como Sadako Kujo, representa la encarnación de la nueva era imperial. Como esposa del emperador Taisho, fue la primera emperatriz consorte en más de un siglo, cuya posición como madre del heredero era indiscutible y exclusiva. Con la abolición del sistema de concubinas, la presión sobre ella para producir un heredero varón fue inmensa, una carga que llevó con una dignidad estoica. Cumplió su deber de manera excepcional, dando a luz no a uno, sino a 4 hijos varones, asegurando la línea de sucesión por generaciones y eliminando la incertidumbre que había plagado a la corte durante siglos. Su vida, sin embargo, estuvo lejos de ser un cuento de hadas. El emperador Taisho sufría de graves problemas de salud, incluyendo una meningitis cerebral en su infancia, que lo dejó neurológicamente debilitado durante toda su vida. A medida que su condición se deterioraba, Teimei se convirtió en mucho más que una consorte. Fue el pilar silencioso que sostenía la imagen de una monarquía estable. Su fortaleza fue crucial mientras su esposo se retiraba cada vez más de la vida pública, culminando con el nombramiento de su hijo mayor, Hirohito, como príncipe regente en 1921. Teimei fue testigo de primera mano de la fragilidad del poder y del inmenso peso del deber. Vivió la transición de la era Taisho, un breve período de liberalismo, a la creciente oscuridad del militarismo de la era Showa. Vio a su hijo ascender al trono no solo como emperador, sino como una figura divina en el centro de una ideología nacionalista que llevaría a Japón a la catástrofe. Su vida fue un testimonio de la tragedia personal entrelazada con el destino de una nación. Una matriarca que navegó las turbulentas aguas del siglo XX desde el corazón mismo del palacio. Con el fin del sistema de concubinas y la consolidación del poder en la figura de la emperatriz, podría parecer que la vida de las mujeres en la corte imperial mejoró. Sin embargo, para las princesas de sangre, nacidas con el más alto rango, la modernidad trajo consigo su propia versión de una jaula dorada. Si bien ya no competían por el favor del emperador, sus vidas estaban más rígidamente controladas que nunca por la ley de la casa imperial. Su existencia estaba definida por un único y primordial deber: servir a la línea principal de la familia a través de matrimonios estratégicos o de una vida de servicio ceremonial. La educación de una princesa imperial estaba meticulosamente diseñada no para fomentar la independencia, sino para cultivar las artes tradicionales, como la caligrafía, el arreglo floral y la poesía.
preparándolas para ser consortes perfectas, para miembros de las ramas secundarias de la familia o para las antiguas familias aristocráticas. El amor o la elección personal rara vez entraban en la ecuación. El protocolo era asfixiante. Cada gesto, cada aparición pública, estaba coreografiado. Pero la restricción más drástica era la ley que dictaba que si una princesa decidía casarse con un plebeyo, sería despojada de su título, su estatus imperial, su asignación económica y su lugar en la familia. Debía abandonar el palacio para siempre y convertirse en una ciudadana común. Esta regla, diseñada para preservar la pureza y la exclusividad de la línea de sangre imperial, creaba una elección imposible, una vida de inmenso privilegio, pero sin libertad, o la búsqueda de la felicidad personal a costa de su propia identidad y herencia. Para las princesas de sangre, el mundo exterior era una tentación lejana, observada desde detrás de los muros del palacio, un recordatorio constante de que su noble nacimiento era tanto una bendición como una condena. Al mirar hacia atrás, a través de los siglos de historia imperial japonesa, emerge un patrón tan consistente como trágico: el silencio. Un silencio que envuelve a las mujeres que hicieron posible la continuidad de la dinastía. La gran mayoría de los emperadores de Japón, durante más de 1000 años, no nacieron de emperatrices, sino de concubinas. Mujeres seleccionadas por su linaje, su belleza y, sobre todo, su fertilidad. Cumplieron con su deber supremo, entregando un heredero al trono y, con ello, aseguraron el futuro de la nación. Pero ¿cuál fue su recompensa? La invisibilidad histórica. Sus nombres, cuando se registran, a menudo aparecen como notas a pie de página, simples títulos como Dama de la Corte o Consorte Secundaria. Sus historias personales, sus miedos, sus ambiciones y sus sacrificios han sido borrados casi por completo de la narrativa oficial. Tomemos el caso de Yanagiwara Naruko, la madre del emperador Taisho. Su hijo se sentó en el trono del crisantemo, pero ella permaneció como una figura en la sombra. Su estatus siempre subordinado al de la emperatriz oficial. Su papel fundamental relegado a un detalle biológico. El sistema que las necesitaba desesperadamente para la procreación también exigía su sumisión y su olvido. Eran los cimientos ocultos sobre los que se construyó el poder imperial. Pero una vez que su función estaba cumplida, se esperaba que desaparecieran en el complejo entramado del palacio. Este legado de silencio es la paradoja final de la concubina imperial. Fueron las mujeres más necesarias y, al mismo tiempo, las más prescindibles. Su historia no es una de poder y gloria, sino un eco persistente en los pasillos de la historia, un recordatorio de que las páginas de los registros oficiales a menudo ocultan tanto como revelan, dejando atrás un vacío donde deberían estar las historias de las madres olvidadas de los emperadores.